Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del mar y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Les dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como el paralítico, queremos ser llevados a la misericordia de Dios por medio de tu gracia. Tú mueves los corazones para que acudamos a Jesús y para que percibamos y sintamos el amor misericordioso que procede de ti. Con tu gracia podemos sentirnos perdonados y sanados del pecado que enferma el camino, que enferma nuestra fe. Amén. Queridos hermanos, en la iglesia siempre los que llevamos un camino, ¿verdad?, de conversión, llevamos un camino de fe, siempre hemos tenido la dificultad quizás de tener que mover a alguien para que se acerque a Dios. Aquel que se siente paralítico por el simple hecho de no mover, ¿verdad?, sus sentidos a las cosas de Dios, sino mover sus sentidos a las cosas del mundo. Y es una tarea como la de aquellos hombres que le llevan a Jesús a un paralítico postrado en una camilla. Cuando hablamos a lo mejor del paralítico, literalmente era un paralítico que estaba en una camilla, enfermo, no podía moverse. Pero más no poder moverse era a lo mejor no querer moverse desde mucho antes, y por eso las consecuencias de su enfermedad. Y así le pasa hoy en día a muchos hermanos, a muchos cristianos. Personas que se han dejado paralizar por el pecado y no quieren moverse a Dios, no quieren acercarse a Dios. Y hay siempre, ¿verdad?, de los amigos, de las personas que quieren mover a ese hermano o a esa hermana, llevarlo a las cosas de Dios. Siempre por ahí vemos en internet, ¿verdad?, los jóvenes de parroquia, la pastoral juvenil, que a veces motiva a otros jóvenes, ¿verdad?, llevándolos, acercándolos a la iglesia. Y de una manera a lo mejor jocosa, ¿no? Como secuestrándolos para llevarlos a la iglesia. Y pues eso no sucede así literalmente. Vemos a los jóvenes con sus carismas que intentan, ¿verdad?, llamar la atención para que muchos jóvenes se acerquen a Dios. Y prácticamente ese es el estilo de muchas personas, ¿no?, que hacen un esfuerzo por acercar a familiares, amigos, a las cosas de Dios. Entonces, llevan al paralítico,
llevan a ese hijo, a ese hermano, a ese esposo, a la iglesia, incluso cuando a lo mejor está en las últimas, está inconsciente, está enfermo. Y más sin embargo, hay casos de casos en los que las personas enfermas no quieren que vaya un sacerdote. Hace unos días tuve una experiencia de una familia que pues se les enfermó un paralítico, ¿no? Una persona que renuente a las cosas de Dios y vivió un momento difícil. Entonces la familia pensó en su fe, en su amor a Dios, ¿verdad? Decir, busquemos a un sacerdote. Y en eso me llamaron y yo precisamente estaba atendiendo a otra persona quebrantada de salud que había pedido el auxilio del sacerdote. Una gran diferencia a aquel que no lo pidió y no pude. Y esa señora le dijo, mire, va a venir un padre. Y la señora, yo no quiero ningún sacerdote. Yo no pedí ningún padre. Yo con los padres nada que ver. Yo con Dios nada. Y terminó la señora, pues, todavía enferma, como una muestra del amor misericordioso que Dios tiene para que se arrepienta de sus pecados y para que reconozca sus faltas. Entonces, así viven muchos cristianos. Muchos cristianos son movidos, son llevados a las cosas de Dios para que crean, para que se arrepientan. Entonces, nuestra tarea, queridos hermanos, a veces desiste, ¿verdad? A veces flaquea y por eso la tentación de que pues terminemos cayendo en el rencor, en el resentimiento por ese hermano o hermana que no quiere acercarse a Dios. Y por eso el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué palabras de ánimo puede dar el Evangelio a quien se siente hoy así? Dice el Evangelio, ten ánimo, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. La gente, cuando busca de Dios, a veces en las últimas busca es no ni siquiera para que se le perdonen los pecados, sino para que lo cure, para que lo sane. ¿Y qué intenciones tiene después de que usted sea curado, sea sanado? Porque el sentirse curado, sanado por el Señor, pues Dios lo ha hecho como una muestra de amor y misericordia para que vayas y no vuelvas a pecar, para que te vuelvas a mí, para que se vuelva a Dios. Entonces, esa es nuestra predicación. Esa tiene que ser las palabras que siempre le anunciamos a un hermano que está quebrantado de salud. Decirle, busca de Dios, que Dios te perdone, confiésese. Mire, cure primero tu alma, porque el alma es la que puede enfermarse más y es la que puede recibir peores consecuencias que la que está recibiendo por culpa de una enfermedad. Y ojalá, es verdad que a lo mejor muchos hermanos están en los últimos momentos. Y no es malo que vaya un sacerdote. Cuando digo en los últimos es porque seguramente ha hecho un camino de fe y llega un momento en el que, pues, yo de tanto ir a la iglesia, esa es para mí es una de las palabras que siempre le doy y comparto a personas que se sienten, desanimadas, porque no pueden ir a la iglesia, cuando iban todos los días. Padre, es que no puedo, es que yo quisiera ir. Mire, usted cuando tuvo salud, usted tuvo la dicha de ir todos los días a misa. Y ya Dios ahora es el que viene hasta aquí. Antes usted iba hacia Dios, y sin duda que Dios salía a su encuentro. Ahora es Dios quien viene porque tú fuiste fiel mientras tenías salud, mientras podías caminar, mientras eras joven. Tú le dedicaste tiempo a Dios, ahora Dios pues nunca ha dejado de dedicarnos tiempo, pero más nos dedica tiempo cuando estamos en esas circunstancias. Dios no nos va a dejar desamparados,
Vivamos la fe, queridos hermanos, creyendo plenamente en el Señor y siendo conscientes de que Dios siempre sale a nuestro encuentro. Termino con estas palabras. El profeta Amós fue enviado, ¿verdad?, al pueblo para predicar, para hablar a la gente que se arrepintiera, a Israel. Y muchas de esas personas, Israel despreció, ¿verdad?, el mensaje de Amós. Así te pasa a muchos hermanos, a muchos de nosotros también, personas que se acercan, nos predican, nos dicen qué hacer en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, ¿verdad? Ojalá que eso lo aceptemos con humildad y con alegría para acercarnos a Él y para experimentar la misericordia como la experimentó aquel paralítico que se levantó de esa camilla y luego de haberse sentido amado y perdonado por Dios, dio gloria a Dios porque le perdonó y comenzó a caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.